a nuestra segunda hora en ese día sábado. Comenzamos entonces con una oración, ¿ya? Nuestro querido Dios, Dios Santo, que moras en las alturas, queremos invitarte para que estés presentes aquí en este lugar en este día sábado. Un día hermoso nos ha convocado y estamos aquí para estudiar tu palabra. Señor nuestro, por favor guíenos otra vez, esté con nuestros corazones y nuestras mentes. Los temas que estamos estudiando son temas para esa generación, pero tenemos que abrazarles con nuestros corazones y mentes, con el amor que tú quieres implantar en nosotros. Querido Señor, entonces, por favor, esté con nosotros para que hablemos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Ya está. Hemos estudiado esta semana el tema del cierre de tiempo de gracia y la ley dominical. Hemos presentado una serie de temas y tal vez vamos a resumir un poco en esta mañana otra vez lo que hemos dicho hasta ese momento, sin poder, digamos, entrar mucho en los detalles. La lógica va así, que nosotros hemos entrado en el tiempo del fin desde 1989 para nuestra generación. Hemos visto señales. 2001 ha sido un señal importante que equivale al primer mensaje angélico en el tiempo de los mileritas, el 11 de septiembre. La siguiente cosa que acontecerá para nuestra generación es la ley dominical. La ley dominical está delante de nosotros y creo que todos estamos de acuerdo que muy pronto puede salir. No obstante, la ley dominical marca un momento específico y esencial para el pueblo adventista, porque aquí se termina el tiempo en el cual los adventistas se pueden preparar y también recibir redención de sus pecados. De esa manera nosotros estamos diciendo que el tiempo de gracia para la iglesia adventista, el séptimo día, termina en la ley dominical. Entendemos que cuando llega la ley dominical no podemos comprar ni vender. Nos van a forzar para guardar el día de domingo, nos van a forzar de rechazar el día sábado. Todo esto hemos leído. No es un momento en que nosotros nos podemos tranquilamente esconder y observar los acontecimientos y pensar que nosotros podemos en silencio hacer nuestra adoración el sábado. No, se requiere que nosotros nos postremos delante del día del domingo. Empieza entonces lo que nosotros llamamos la pequeña tribulación. El tiempo de la pequeña tribulación, o también la tribulación previa, ¿ya? En ese tiempo hemos leído que Dios tiene colocado de pie un ejército con banderas. Ese ejército con banderas tiene un trabajo que realizar. Ese trabajo está entre las naciones. Isaías 2 dice que las naciones buscan al monte que será elevado sobre todos los montes. Y buscan el camino del Señor, buscan las sendas y se dirigen al monte del Señor. El monte del Señor es ese grupo que será elevado. Es ¿cómo era la palabra? El pendón que será alzado. Es el ejército con banderas que será alzado para que el mundo se pueda dirigir y las otras ovejas juntarse al pueblo de Dios.
Este trabajo tiene que ser realizado antes que termine la gracia para todo el mundo. Hay una lógica en eso. Si no hay un ejército de Dios en la tierra, antes que se termine el tiempo de gracia para todos, entonces ese ejército está en vano, simplemente no cumpla esa función que debería cumplir. El tiempo de gracia, entonces, del cual nosotros generalmente hablamos como el tiempo de gracia para toda la humanidad. Tiempo de gracia para el mundo cierra cuando Miguel se levanta. Eso es Daniel 12, versículo 1. Miguel se levanta y pone las vestiduras de guerrero, ¿ya? Deja sus vestiduras de sacerdote. Y aquí empieza entonces el tiempo de la gran tribulación. Caen las 7 plagas también en ese tiempo. Eso es más o menos la secuencia de los eventos, eso más o menos la lógica que estamos entendiendo cómo sucederán los acontecimientos. Ahora sí, en esta semana nos hemos tomado tiempo para defender este punto aquí. Y esa lógica que aquí termina el tiempo de gracia para el pueblo de Dios. Hemos leído algunos textos y en conjunto con esos textos yo he visto que una cosa es importante. He visto que varios hermanos coinciden con la idea que para la iglesia el juicio viene antes, pero ellos tienen un concepto diferente de la ley dominical. Cuando el juicio termina antes, ellos creen que, bueno, la ley dominical es un tiempo de juicio. Quiero que leemos un texto, y ese texto se encuentra en la página 17. Uno de los textos que son muy claros. Y vamos a añadir otro texto. A ver qué tengo ahí adelante. El primer texto en la página 17 arriba dice: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Entonces, primero, el pueblo de Dios tiene que ser purificado. Y eso es aquí. Primero, el pueblo tiene que ser purificado. El proceso de purificación ya está en marcha. Cuando el pueblo esté purificado, cuando esté limpio, cuando tiene las vestiduras de Cristo, entonces está listo para recibir el sello de Dios. ¿Ok? Hemos leído y hemos demostrado que la purificación del pueblo de Dios acontece previamente a la ley dominical y se concluye en la ley dominical. No hay más allá tiempo de posibilidad de entrar en ese proceso. Hemos leído que el ejército con banderas está en pie cuando sale el decreto y que el jabón ha hecho su trabajo de limpiar. El oro está separado del escarnio. El pueblo de Dios está limpio aquí en ese momento. Hemos leído esos textos. Volviendo aquí a entonces, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Eso también es algo que nosotros entendemos, que después de la ley dominical cae la lluvia tardía. Recién después cae. Cae en ese momento sin medida, cae fuerte, ¿ya? Ha empezado a caer ya en nuestros tiempos, pero goteando.
pero luego cae sin medida. Y eso es lo que dice aquí en texto. Entonces, cuando los caracteres estén purificados, entonces caerá la lluvia. Está en armonía ese concepto. Si nosotros pensamos que tenemos tiempo hasta aquí, entonces ¿cuándo cae la lluvia? ¿Aquí? ¿Para qué cae la lluvia junto con las 7 plagas? No tiene sentido. ¿Ya? La lluvia tardía tiene que caer. Tiene un sentido para que caiga, ¿no? Cae para que se pueda hacer una obra entre las naciones. Hay una fuerza, hay un apoyo del Espíritu Santo para que nosotros llevemos adelante nuestra obra. Van a poder ustedes hablar idiomas que ahora ni siquiera conocen. Vamos a poder ser resistentes contra los ataques, contra veneno, etc. Pero eso tiene un sentido aquí en ese tiempo porque todavía es gracia, ¿no es cierto? Más allá no hay gracia. Entonces la lógica que el tiempo de gracia para el pueblo de Dios se termine y recién ahí los caracteres pueden ser purificados hasta ese momento, porque eso es la idea general en nuestra iglesia, que hasta aquí tenemos tiempo y luego cae la lluvia tardía, ¿para qué? Y entonces dice Elia, cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Cuando se promulgue el decreto y cuando se estampe el sello, el carácter permanece puro para la eternidad. Ahora hemos visto que algunos piensan que esa ley dominical es más bien una fase. ¿Ok? Entonces esa cita se podría entender así que la ley dominical aquí empieza, pero sigue. Y si eso es así, esta cita no dice necesariamente que para los adventistas el tiempo de gracia termina aquí. Pero por eso hemos estudiado primeramente qué es la ley dominical. La ley dominical es una ley que los esfuerza a los seres humanos, por ley, no deja opción para que se sometan el día del domingo. O les obliga, exactamente, les obliga. Y no hay tiempo de decidirse. No, yo no puedo decir cuando llegue la ley, por favor denme 2 meses. Tengo que pensarlo, tengo que estudiar el asunto, todavía no sé qué hacer. ¿Qué ley es así? ¿Cuáles de las leyes del Estado te dan tiempo para pensar si la quieres guardar o no? ¿No es cierto? Para eso nosotros tenemos que entender las historias paralelas. Por eso entendemos que Daniel 3, vamos a abrir Daniel 3 para ver directamente lo que dice el texto. Porque Daniel 3, ustedes saben, Elena White dice que es un tipo, una historia que es paralela en su contenido a la ley dominical. Tenemos en versículo 1 el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Le levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor aquí es el rey del norte, ¿no es cierto? Porque él es de Babilonia. Primera persona. Segundo, versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas. ¿Qué eran los sátrapas? Eran los ministros, los gobernantes en el estado. Segundo grupo que se une aquí para llevar a cabo esa ley, nosotros diríamos, representan ellos al dragón. Los magistros, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todo el aparato del Estado. ¿Ya? Versículo 8. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hay entonces entre el pueblo algunos que traicionan a esos judíos. Ellos son los falsos profetas. No hemos leído ayer que el espíritu de profecía dice, vamos a ir rápidamente para leer ese texto. Eso está en la página 'dónde tenemos el texto?
página 8. El texto que aquí está en inglés, de la colección Spalding y Magan, página 1 y 2. Ahí que el texto que está en negrillas dice, I saw the nominal church and nominal Adventists like Judas would betray us to the Catholics. Tenemos aquí dos grupos, entonces, la iglesia nominal y los adventistas nominales que traicionan a sus propios hermanos. Lo mismo que acontece en Daniel 3. Por ese aquel tiempo, versículo 8, algunos varones caldeos. ¿Quiénes eran ellos? No eran los líderes, no eran espías, no eran sacerdotes, eran algunos varones caldeos, eran los vecinos, digamos, ¿no? Los compatriotas, los que vivían con los judíos. Ellos entonces traicionaron. Vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Esa historia es realmente prefigurando a la ley dominical en cada de sus detalles. Versículo 13. Porque no vamos a leer todo, ustedes conocen bien esa historia. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora, interesante la respuesta. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. No es necesario que ellos piden aquí momento para pensar. Ellos no necesitan unas semanas, no necesitan tiempo para tomar su decisión. Ya está hecha la decisión, por eso no se han postrado. Y en esa historia, si nosotros enseñamos hoy en día que el tiempo de gracia para los adventistas termina igual como para todo el mundo, entonces estamos fomentando una idea aquí muy peligrosa. Porque la iglesia adventista del séptimo día no necesita la ley dominical como una señal. Yo no necesito este tiempo aquí para decidirme. La ley dominical es la última obra en el mundo. Es para despertar a las naciones que no saben, que la luz no han visto. El pueblo adventista conoce esa luz. No necesita tiempo más allá. El pueblo adventista más bien en ese tiempo tiene que ser él mismo la luz. Hemos leído que Dios se glorifica en su pueblo. Eso acontece aquí. Dios tiene por ello un ejército con banderas. El adventista en la ley dominical sabe qué hacer y se termina. No necesita más allá. Ok. Entonces la historia de Sadrach y Mesach y Abednego nos enseña esto. La ley dominical es una ley que se aplica. En el momento que el rey escribió la ley, entonces todavía ellos no estaban en esa tribulación. Recién después, cuando todos se juntaron y cuando se tenían que postrar y cuando los caldeos vinieron, eso era su prueba, ¿no es cierto? De la misma manera para nosotros, yo creo que la ley dominical para nosotros no es el momento, el 12 de septiembre, qué sé yo, en qué año, 2014, cuando algún gobierno lo firma. La ley dominical es el momento cuando esa ley se aplica en tu vida y tú estás forzado de ir el domingo a adorar al día espurio. Eso es la ley dominical y eso puede ser para mí un poco antes que para ti. Puede ser en México un poco más tarde que en Bolivia. ¿Ya? Hay pequeñas diferencias.
Eso no importa, eso no atribuye, no nos da ninguna ventaja. Vamos a leer un texto aquí que nos ayuda a comprender eso. No hace falta que nosotros vamos a un país donde tenemos un poco más tiempo para tener un poco más tiempo de gracia posiblemente. Queridos hermanos, es un momento, y ese momento puede ser de aquí, tal vez hasta aquí, hasta que se aplican las leyes en todo el mundo. Eso es la ley dominical. Pero enseñar que ese tiempo, la ley dominical, va hasta aquí, creo que da un enfoque completamente errado de la situación y de la lógica. ¿Ya? Porque aquí hemos visto varios textos donde dice el Señor, en la ley dominical, hasta ese momento, su pueblo va a ser sellado. ¿Y ese pueblo para qué se está sellado? No solamente para redimirse a sí mismo. Eso creo es el mismo falso concepto que los judíos han tenido. Ellos mismos querían ser los elegidos, el pueblo elegido del Señor. Y hasta hoy en día lo creen así. ¿Para quién? Para sí mismo. Para que los otros sean castigados por Dios. Y somos nosotros también unos, como ese profeta con la ballena, Jonás, ¿no es cierto? Que nos gusta anunciar el juicio y observar cómo los otros van a perecer debajo del fuego. Eso no es nuestra misión, eso no es la idea. Nosotros estamos aquí para hacer luz en el mundo. Vamos a leer Isaías 2 entonces. Estamos todavía resumiendo, ¿no es cierto? Un poco resumiendo lo que hemos dicho, y con más textos hemos tratado de apoyar esos conceptos. Vamos a leer ese texto clave, Isaías 2, versículo 2 en adelante. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. O sea, eso realmente se refiere al fin de los tiempos, ¿no es cierto? Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Esto es lo que en otros pasajes de la Biblia dice, será levantado ese pendón, será alzado la bandera. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. ¿Cómo entonces podemos pensar que este monte, que es el pueblo de Dios, será alzado aquí? Porque recién hasta ahí tenía tiempo, ¿no es cierto? Hasta ahí uno podía modificar su carácter y recién ahí está ese monte. ¿Para qué sirve ese monte? Para que las naciones correrán a él y para que subirán a él, para que se unen al pueblo de Dios. Si el monte aquí está levantado, cuando el tiempo de gracia se termina, qué cruel será eso. Las naciones todos felices escalando el monte y arriba dicen, perdón hermanos, ya es tarde. Pero recién se levantó el monte, sí. Es simplemente una idea cruel y pienso no es en armonía con el texto bíblico. El monte aquí está levantado, en ese momento. Y en ese momento empieza esa fase, porque eso es lo que nosotros ya entendemos, ¿no es cierto? Que después de la ley dominical, las otras ovejas acuden al pueblo de Dios. Acuden a ese monte y entonces aquí pueden subir y unirse, porque nunca han visto la verdad. Ese monte, no obstante, tiene que ser puro y sin mancha. Vamos a leer ese texto aquí también. Está en la página 11, bajo el título El juicio. El mundo solo puede ser advertido viendo a los que creen en la verdad santificados por la verdad.
actuando sobre principios elevados y santos, demostrando en un sentido alto y elevado la línea de demarcación entre los que guardan los mandamientos de Dios y aquellos que pisotean bajo sus pies. Elena White, a menudo cuando ella habla de la línea de demarcación, ella habla de la ley dominical. La línea de demarcación es la ley dominical, cuando se demuestra la verdadera ley de Dios. Esto es el momento. Pero en ese momento, dice ella, el mundo solamente puede ser advertido por aquellos que creen la verdad, santificados por la verdad. ¿Ya? Tenemos que tener entonces en ese momento un pueblo que cree en la verdad y que es santificado por la verdad. Puro, sin mancha, limpio, recto, formando ese ejército con banderas, formando ese monte. Porque entonces el mundo puede ser advertido. El mundo tiene la Biblia, pero tiene las distracciones en el mundo también. Tiene diferentes versiones de las Biblias, ¿no es cierto? Las nuevas Biblias, otros textos. Y no encuentra la verdad. Pero cuando el mundo ve personas que lograron vivir lo que dice, lo que presentan, lo que claman, entonces el mundo ve y puede ser advertido. Ese proceso aquí tiene una función para el bien de las naciones. Tiene que sellarse el tiempo de gracia para los adventistas antes, para que el mundo puede entrar en las líneas. Y también para eso hemos tenido un texto. Está más adelante. Página 17. Más o menos en el medio de la página donde dice, hermanos míos. Hermanos míos, comprendéis que vuestra salvación, como también el destino de otras almas, depende de los preparativos que hagáis para la prueba que nos espere. Queridos hermanos, si mi preparación va hasta el fin de tiempo de gracia, entonces, ¿cómo puede depender el bien de los otros de mi salvación? Claro, yo entiendo que lo que yo digo en mi vida puede influenciar para bien y para mal, pero el mundo solamente puede ser advertido por los hombres que viven la verdad, ¿no es cierto? Entonces, aquí mi salvación y la salvación de otros depende de mi preparación. Tengo que estar preparado hasta la ley dominical para en ese mundo ayudar para que los otros también encuentren la salvación. Eso más o menos es lo que hemos presentado hasta ahora. Hemos visto que el pueblo de Dios hoy en día desconoce esas verdades. Jeremías 5, versículo 4 dice que el pueblo no conoce los caminos del Señor. El pueblo no sabe el juicio. El juicio en ese sentido es la ley dominical, es el juicio para el pueblo de Dios. El pueblo hoy en día no lo sabe, lo desconoce. Y ahora aquí el hermano Leo me mostró un texto recién en la mañana que quiero colocar aquí también en nuestro estudio. Los que tienen el White App o tienen algún acceso a ese texto se encuentra en español, CS 472.2. Conflicto de los siglos, página 472, párrafo 2. CS 472, párrafo 2. Empieza en el rito típico. Vamos a leer eso juntos ahora en un minuto. ¿Ya? CS 472, párrafo 2. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios, arrepintiéndose y confesando sus pecados,
y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Ese día, cuando se cerraba todo el año, cuando era el final del año de perdonar los pecados, cuando se consume finalmente el perdón del pecado, solo aquellos que habían sido limpiados hasta aquel momento podían participar. Así, y ahora él hace la aplicación, así en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Queridos hermanos, con ese texto me pregunto, ¿cómo nosotros podemos poner eso aquí? ¿Qué dice? El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. La fecha posterior es Daniel 12, versículo 1, el comienzo de la gran tribulación, el fin de tiempos de gracia para todo el mundo, para toda la historia. Eso es la fecha posterior. Pero si hay una fecha posterior, hay una fecha anterior. La fecha anterior para el pueblo de Dios es antes. Y la fecha anterior no es un momento enigmático, no es un momento oscuro, no es algún momento por ahí que no sabemos qué es. Es la ley dominical. Cuando llega esa ley dominical en nuestras vidas, entonces se cumple aquí este versículo, este texto. Porque lo que nosotros enseñamos en nuestras iglesias, eso es lo que nosotros escuchamos. Eso es lo que habían puesto en el documento en Newport, ahora recientemente, es que el tiempo de gracia para todos se termina aquí. Para todos se termina ese versículo. Pero ¿qué dice? El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedezcan el Evangelio? Primera de Pedro 4, 17. Ok. Entonces, continuamos. Tenemos ahora media hora más. Y vamos a la página 18. El misterio de Dios. Hemos comenzado con eso ayer. Apocalipsis 10, versículo 7 nos dice lo siguiente. Abrimos Apocalipsis 10, versículo 7. También se refiere a ese tiempo. Me imagino que están conscientes ustedes de que Apocalipsis 10 habla de la historia milerita. Es el ángel poderoso que bajó para iluminar a los mileritas. ¿Ya? Pero él comienza aquí una obra, o él termina una obra que es el comienzo de un pueblo. Versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz del séptimo ángel, ¿cuándo ha llegado a la historia? Exactamente, ¿no? Estamos hablando aquí, este texto nos da una perspectiva al futuro. 1844, el 22 de octubre, llega la voz del séptimo ángel. O comienza también, sí, el séptimo ángel.
Aquí recién tenemos el tercer ay, que es parte del séptimo ángel. ¿Ya? Es una fase, es una culminación en la voz de la trompeta, de la séptima trompeta o de la voz del séptimo ángel. Pero en estos días, ¿qué acontecerá? En estos días, dice aquí, el misterio de Dios se consumará. Hemos ido a Colosenses 1, versículo 26, para explicar brevemente qué es el misterio de Dios que será consumido. Podemos abrir entonces Colosenses, capítulo 1, versículo 26. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo con vosotros, la esperanza de gloria. El misterio entonces es ¿qué? El misterio es Cristo con vosotros. Y Cristo con vosotros es un poco más que solamente yo digo que yo conozco a Cristo. Cristo con nosotros es un poco más que yo solamente le pregunto en mis oraciones si Él me puede ayudar en mis problemas. Cristo en nosotros es que nosotros reflejamos a Cristo. Esto es el misterio que se consumará en los días del séptimo ángel. Esto es algo que todavía tiene que realizarse plenamente en nosotros. Si nosotros llegamos a tener Cristo nosotros formamos los 144,000. Porque son aquellos que reflejan a Cristo perfectamente, que no tienen manchas, que no tienen arruga ninguna. Y ese grupo entonces no va a haber muerte hasta el fin. Y ese grupo entonces puede ser la obra que Dios tiene destinada en la última obra que tiene para ese mundo. Esto entonces es algo aquí que acontecerá en los últimos días. Vamos entonces a Isaías capítulo 5. Os invito a abrir las Biblias en Isaías capítulo 5. Yo entiendo que lo que acontece con Isaías es justamente capítulo 6, discúlpenme. Isaías capítulo 6. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Hemos leído en algún momento que Isaías fue convocado. El llamamiento de Isaías. Podemos leer un poco ese capítulo, no es mucho. Versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Conocemos esos serafines, ¿no es cierto? De Ezequiel, Apocalipsis 4 o 5, aparecen también. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Soy muerto. Cuando Isaías ve al Señor, él entiende que él muere. Nosotros entendemos que eso significa espiritualmente, ¿no es cierto? Versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Significa entonces que Isaías era purificado? ¿Significa eso que él era sin mancha? Sí, queridos hermanos, aquí se realiza la obra de la purificación, perdón del pecado y aborrecimiento de todo
toda culpabilidad aquí en Isaías. Eso es la obra, eso es Cristo en nosotros, eso es el misterio de Dios que tiene que realizarse en nosotros. Eso acontece aquí con Isaías. Pero Isaías, estamos aquí en el capítulo 6. Isaías ya empezó su obra antes, ¿no es cierto? Él amonestó al pueblo antes, ¿no es cierto? Y eso que acontece con nosotros también. Somos adventistas, entendemos el mensaje, estudiamos y empezamos a predicar y anunciar y amonestar, porque así entendemos que hay que hacerlo. Es para el bien de todos. Pero mientras que esto acontece en esos años, ahora en que estamos viviendo, nosotros entendemos algo más allá. Entendemos que esto aquí tiene que entrar en el centro de nuestras vidas y tiene que realizarse una purificación de nosotros. Y tiene que estar Cristo en nosotros. Y tiene que ser purificado nuestro cuerpo y toda maldad tiene que salir de nuestros corazones y mentes. Y cuando Isaías entra en ese proceso, y eso es el proceso que ojalá nosotros ya hemos emprendido hoy en día, en estos momentos en que vivimos, continúa, versículo 8, y él escucha la voz otra vez. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Queridos hermanos, la purificación de los siervos de Dios inmediatamente está conectado con entrar en obra, en trabajar para el Señor. Yo no soy purificado al fin del tiempo de gracia para que yo me salvo y listo, ¿ya? Nosotros que conocemos, que hemos estado en ese mensaje, hemos estado conectados con el Señor hace algún tiempo, tenemos una obra más sublime que realizar. Dios nos convoca, nos purifica, ¿para qué? Para el bien de los otros, así aquí en esa historia. No entiendo la lógica, cómo podemos creer que tenemos tiempo de gracia, nosotros también que tenemos todas las riquezas, que sabemos más que todo otro pueblo en la historia, que hasta ahí deberíamos tener tiempo. ¿Para qué entonces? Solamente tendría fines egoístas. Versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Bueno, ustedes tal vez han estudiado Isaías 7. Isaías 7 es la continuación. ¿Qué acontece en Isaías 7? ¿Qué profecía Isaías trae en capítulo 7? Isaías 7, sí, exactamente los 25-20. Nosotros vemos aquí la historia del rey de Acaz, que es amenazado por Rezín, ¿no es cierto? Y también por su hermano, Peca, ¿no es cierto? Los dos reyes que conspiran contra el rey del norte, ¿no es cierto? Hace conspiración con los hermanos, con los israelitas que van contra los judíos. Otra vez tenemos aquí esa historia. Los propios hermanos empiezan a traicionar a sus hermanos. Las iglesias nominales, los otros adventistas nominales, eso hemos leído, ¿no es cierto? Como Judas, ellos traicionan a sus hermanos. Y eso acontece aquí en esa historia. Estamos en los mismos eventos aquí en Isaías 7. Pero Isaías ha sido preparado, Isaías ha sido purificado para en este momento entrar y llevar un mensaje. Aquí es el mensaje de los 2520. La destrucción que seguramente vendrá sobre Judá y sobre Israel. ¿Ya? Pero ese mensaje también abarca la posibilidad de ser redimido por el Señor. Bueno, eso todo es muy interesante y eso tiene que ver todo con el misterio de Dios que tiene que ser realizado en nuestras vidas. Y eso tiene que ver con la ley dominical. Es todo un complejo de verdades que nosotros entendemos. Quiero entonces continuar un poquito. Hemos dicho algunas cosas ayer. Tal vez abrimos otra vez Jeremías 4. Jeremías 4.
versículo, empezamos a ver qué he puesto aquí. Sí, versículo 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. ¿Para qué alzo la bandera? La bandera es para mostrar que aquí nosotros estamos para luchar, aquí estamos reunidos. Y en la antigüedad, digamos, cuando venían los enemigos, se daba un anuncio al pueblo que estaba trabajando fuera de la ciudad, en los campos, y ellos no vieron que vinieron el enemigo, pero cuando se les anunció, ellos se escaparon para entrar a la ciudad, para estar seguros adentro. ¿Okay? Y eso está aconteciendo aquí en esos versículos. Entrar en la ciudad, entrar detrás de los muros. Los muros aquí, ¿qué son? Son los muros de Isaías 58. Que tenemos que reedificar las sendas antiguas y cerrar los muros. Los muros son nuestro entendimiento espiritual de las doctrinas. Esos son los muros que nos protegen de la amenaza del rey del norte, que es astuto y que sabe cómo quebrar el muro si no está fuertemente sellado. El león, versículo 7, sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner su tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestidos de cilicio, endechad. Hemos leído ayer que el pueblo de Dios construye muros de barro. ¿Ya? A veces el texto sería bueno que lo abrimos. ¿Dónde tenía esto? ¿Alguien recuerda eso? A ver, no sé. Puesto vamos a agregar a ese texto. ¿Ya? La Biblia nos dice que nosotros hemos construido muros de barro, ¿no? Que serán barridas fácilmente, que no soportan el ataque de las aguas ni del viento. Es por eso que aquí dice que el enemigo va a entrar, que serán asoladas nuestras ciudades. Versículo 9. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas, porque los profetas han predicado mentiras. Los profetas no han entendido el tiempo que vendrá. Hemos leído ayer que así dice Elena White, los líderes del pueblo, los entendidos, los educados, no saben la venida del Señor. Por eso quedan atónitos. Y dije, ay Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Lo que acontece es que el pueblo adventista en esos momentos va a ser en esa posición. Ellos se van a sentir engañados por su Dios. De otra manera no podemos entender cómo en aquel momento el pueblo se convierte en un enemigo del Señor. Ellos se sienten engañados y dejados por su Dios, y su enojo va contra el Señor y dice, no nos has avisado. Pero la Biblia está llena de avisos sobre ese aspecto. Versículo 11. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí. Y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Aquí aparece otra vez esa palabra. Esa amenaza que viene del norte, del rey del norte, que viene para barrir las ciudades del pueblo, que viene para destruir al pueblo,
viene como un torbellino. Y hemos hecho la conexión con Daniel 11. Vamos ahí rápidamente, Daniel 11, versículo 40, donde tenemos justamente esa expresión. Por eso Daniel 11, versículo 40 a 45 son tan importantes para nuestra generación. Por eso este texto fue el comienzo de las verdades que nosotros hemos entendido a través de la luz que Dios nos dio a esa generación. En Daniel 11, toda esa historia, todo ese concepto ya está. El fin del cielo de tiempo de gracia ya está aquí. Versículo 40 dice, pero al cabo del tiempo, 1798, el rey del sur, el ateísmo, Francia, contenderá con él, con el rey del norte, con el Papa. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Con carros y gente de a caballo y muchas naves entrarán las tierras e inundará y pasará. Aquí él entra como una tempestad. Ya, eso es esa palabra, como un torbellino, como un viento que arrasa. Eso es como la Biblia describe a esa obra que el Papa ya ha comenzado a hacer. Tal vez ponemos eso también en el pizarrón. (1798), Daniel 11, versículo 40. El Papa es aplastado, recibe la herida de muerte. 1989, Daniel 11, versículo 40b. El Papa hace el contraataque. El que está abajo va para arriba ahora. Y él se venga contra aquel que le había bajado de su trono. Él conquista el ateísmo. La Unión Soviética, todo el sistema comunista cae en esos momentos. 40b. Y esto la Biblia describe como él viene como un torbellino, como un viento arrasador y inunda. Tenemos esos dos aspectos. Uno voy a, así como siempre lo dibujan, voy a hacer como un viento, ¿no? Una nube y también unas aguas aquí. Eso es como la Biblia lo describe a esa obra del rey del norte. Pero en versículo 41, su conquista, su reconquista de lo que él había perdido, continúa y dice, entrará en la tierra gloriosa, que son los Estados Unidos, y muchos caerán. Y aquí ya tengo que decir cada vez que en varias Biblias dice muchas provincias caerán. Pero la palabra provincias no está en el texto original, no está en hebreo, es añadida. Ustedes pueden ver porque muchas Biblias se pone en cursiva esto. Entonces lo que dice aquí, y muchos caerán. ¿Quién son esos muchos que caen cuando el Papa entra en los Estados Unidos? ¿Cómo él entra en los Estados Unidos? No tenemos información que el Papa va con algunas tropas a conquistar militarmente. El Papa va a someter a los Estados Unidos a través de la ley dominical. Cuando sale la ley dominical, entonces el Papa entró en los Estados Unidos. Entiendo que el Papa ya ha entrado, ¿ya? El Papa ya está presente, digamos, a iglesias católicas, él ha visitado a los Estados Unidos, sí. Pero eso no es a qué se refiere Daniel 11. Esa historia de Daniel 11 es la conquista del Papa, de todo el mundo, es someter al mundo. Y en ese sentido, él entra recién cuando los Estados Unidos, bajo sus leyes, su sistema legislativo, se someten. Entonces está sometido, está conquistado. En este momento, dice la Biblia, muchos caerán. ¿Ok? Esos muchos son los adventistas del séptimo día que no se colocaron las vestiduras de Cristo, que no han sido preparados, que van a ver
que entran en la tribulación sin remedio y sin esperanza alguna. Y después recién en esa lógica continúa ese texto, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Estamos aquí entonces en completa armonía, porque hemos dicho que en ese tiempo las naciones se pueden unir al pueblo de Dios. Esos son Edom, Moab y Amón. Esas son las naciones que se unen al pueblo de Dios. Esos que en ese momento escaparán de la mano del Papa. Esos son aquellos que a través de escalar al monte, de ver al pueblo, de ver al ejército, de ver a los redimidos, de ver a los 144,000, pueden entender y ser advertidos y juntarse al pueblo de Dios. Estamos aquí en la misma lógica. Continúa, versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. El Papa continúa entonces a someter todo el mundo. Viene la ley dominical en todo el mundo. No escapará Egipto. Egipto símbolo para el dragón. Egipto símbolo para las naciones que no son de Dios, ¿ya? Y dice 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía se seguirán. Caen realmente los pobres, los ricos, no hay nadie que quede en pie. Estamos todavía aquí en la misma lógica como aquí arriba. Y dice versículo 44 que el Papa se atemorizará por las noticias que escucha. Las noticias que hablan de la segunda venida de Cristo, porque hay un pueblo que está predicando esas noticias. En consecuencia a ello, él hace ¿qué? Versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Ya habíamos dibujado eso, ¿no es cierto? Que en ese tiempo aquí hay un monte que es glorioso y santo. Ese monte son los 144,000. Ese monte es el pueblo de Dios que es purificado. Ese monte tiene la función, como hemos leído en Isaías 2, que todas las naciones correrán hacia él. Y todas las naciones son los mares, son las aguas del versículo 45. Ellos corren hacia el monte. Y por eso el Papa se interpone. Él se pone entre el monte santo, el glorioso, y las naciones. Él quiere impedir aquí ese trabajo. Él quiere quebrantar ese movimiento. Él quiere que no se unen. Hemos leído también que la ley dominical provoca mucho interés en el mundo. Y que ese interés no es querido por los estados, por la iglesia. Ellos quieren impedir que esa cosa se haga grande. Pero va a ser grande y todo el mundo se va a enterar. Y todo el mundo va a ver y a observar esos pocos que no se van a someter. Bueno, queridos hermanos, entonces terminamos aquí esa hora. En la siguiente vamos a estudiar más 2 textos bíblicos que hablan de la misma historia. Vamos a ir a Proverbios y vamos a ir a Ezequiel. Y vamos a ver cómo ahí también esa misma línea de eventos nos es presentado en la Biblia claramente. Agradecemos al Señor, terminamos con la oración. Padre nuestro, muchas gracias que nos has guiado en esta hora. Gracias, Señor, porque tu palabra es realmente perfecta. Todo lo que has revelado a través de tu santa palabra y el espíritu de profecía está en armonía. Somos una generación que realmente es una generación bendecida por poder entender y ver esas verdades. Querido Dios, muchos han querido ver estas cosas y a nosotros nos toca. Y nosotros tenemos ese privilegio. Por favor, querido Dios, guíanos en ello y ayúdanos para que nosotros podamos entrar en la experiencia de Isaías.
la experiencia que Él es remediado y fue limpiado y entonces preparado para llevar una obra, para llevar un mensaje a las naciones. En el nombre de Cristo. Amén.